Mi país, Colombia, en ese momento está viviendo por momentos muy turbulentos, de los cuales la participación ciudadana, si bien es activa, también ha sido anulada, en el sentido de que las redes sociales, la educación y las mismas redes de comunicación han sido partícipes activamente en los cambios de pensamiento de algunos sectores de la población. Con esto no quiero decir que seamos unos ignorantes completos, pero sí puedo notar desde mi perspectiva que somos muy maleables. Nos dejan convencer y muchas veces nos ven enteros. Entonces, me disculpo por el perro, por favor. Tranquila. Entonces, a la hora de proporcionar una imagen clara o un criterio, es muy fluctuante, ¿sí? Cuando hablamos de participación ciudadana desde nuestra misma Constitución, nosotros tenemos la posibilidad de participar activamente desde lo legal. Desde la nueva Constitución del 91 nos dieron facultades para nosotros los ciudadanos y colectivos poder participar activamente con el gobierno para algunos programas que nos conciernen, sobre todo en la parte social. Si bien el gobierno está muy pendiente de lo social, ignora muchas cosas por su misma forma de gobernar, es muy global. Entonces los colectivos y los jóvenes han estado reuniéndose y creando fundaciones para poder suplir esas carencias, sobre todo y en especial en la población diversa, que últimamente ha sido muy azotada por la violencia y la intolerancia, tanto estructuralmente, institucionalmente, como a nivel civil. Han estado bastantes afectados y por tanto parte de la participación ciudadana ha sido en defensa de ellos, dado a que prácticamente no tienen voz. En cuanto de educación, de cobertura, está muy segmentada también, dado que las partes rurales, dada la pandemia, se suponía que teníamos cobertura de internet para poder suplir la ausencia a las aulas de clase. Hubo altos casos de corrupción y no se pudo llevar a cabo. Por tanto, tuvimos que llevar a improvisar en algunas ocasiones y en algunas zonas para poder suplir esa carencia de internet, para poderles proveer educación a los niños menos privilegiados. En cuestión de comunicación, se ha notado bastante que los medios de comunicación han tenido bastante influencia por medio de redes sociales, por medio de las mismas noticias que pasan, que omiten ciertos acontecimientos de interés nacional y le dan prioridad a otros que no son tan importantes, haciendo que su criterio comunicativo o de su esencia se disuelva y se diluya en el olvido, lo diría yo, dado que cada intervención que hace algún reportero o alguna revista de opinión pública, pues empieza a alborotar a las masas y empieza a moldear su pensamiento hacia algún interés en específico. Lo diría como Noam Chomsky, como una manipulación mediática, se ve bastante, se ve marcada, y últimamente con los temas políticos pues se ve mucho más notoria la intervención y su mano negra en todo esto. Quisiera agradecer la invitación y creería yo que pues hasta aquí podría concluir mi intervención. Bueno, pues entonces, ¿qué entro yo? Como les decía, soy Aurora Lechuga Rodríguez, y en cuanto a la participación ciudadana, yo he identificado en México ahorita dos grandes movimientos, por ejemplo el de las mujeres, y también como tipo defensa del voto
o esas cuestiones políticas que mediáticamente algunas son apoyadas y algunas son totalmente atacadas. Entonces hay marchas, ¿no?, que cada vez se ven más contundentes y que a pesar de que los medios de comunicación quieren callar, quieren silenciar, afortunadamente la estrategia que tenemos es utilizar nuestros celulares, crear cuentas de YouTube, utilizar nuestras redes sociales, y entonces desde las mismas imágenes están siendo parte contundente como para terminar con esos diálogos que son contrastantes. Últimamente hemos visto, por ejemplo, en universidades, la organización y la conciencia de estos jóvenes que cada vez están más informados, pero no por los medios de comunicación. Lo mismo que sucede en Colombia, lo que acaba de comentar la maestra Juliana, porque si bien antes eran o siguen siendo los medios oficiales, pero ahora, por ejemplo, tenemos un espacio desde que promueve el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la mañanera, donde nos enteramos de proyectos sociales, de construcciones, de programas sociales que los otros medios callan. Entonces es una alternativa. Y la otra es cuando voy a utilizar un término que es muy referido en el sistema de la complejidad, que se llama autoorganización. No tenemos un líder. Hay muchas personas y quiero destacar el papel de los jóvenes en el sentido de que muchos jóvenes tienen una presencia muy activa, no son pasivos, es muy activa, tienen esa autoridad de poder hablar, argumentar, y no solamente porque son jóvenes, no saben, ignoran, todo lo contrario, son jóvenes que están muy informados políticamente, también desde sus formaciones que son muy diversas, dialogan bastante, reflexionan, proponen, tienen un liderazgo indispensable donde muestran trabajos auténticos, que lo único que identifico es la falta de espacios y de apoyos en financiamiento para poder concentrar todas esas ideas y poder trabajar en proyectos que sean interdisciplinares. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en cuanto a la organización, lo que nos está ayudando mucho, lo que nos está facilitando mucho son las redes sociales, hasta los más elementales del WhatsApp está siendo muy utilizado, pero nos falta potencializar más esos espacios para encuentros de la participación. Tú simplemente haces una invitación y este es un pequeño ejemplo, ¿no? Ahorita están 4, confirmaron 12, pero muchas veces nuestro problema en cuestión de la distancia, en algunos casos ha sido los idiomas, en algunos otros ha sido que tenemos actividades diversas porque somos personas activas. Yo soy investigadora de educación y he trabajado con jóvenes que tienen proyectos vinculados con la sociedad. La sociedad está también muy participativa, solamente digamos que necesitamos el pretexto. Ahorita te voy a comentar que en la Ciudad de México, desafortunadamente, y te lo puede ampliar un poquito más si así lo decide Yair, en la Facultad de Artes y Diseño están en paro de actividades. ¿Por qué? Porque esa conciencia de que ya no van a permitir ciertas arbitrariedades en las universidades, es que se decide, ¿no?, hacer paro porque hay ciertas demandas que deben ser cumplidas. Demandas que desde que se escuchan dices, ¿cómo es posible que no haya autoridades que resuelvan esto? Nos damos cuenta de la gravedad de ciertos problemas que no son mencionados en los medios de comunicación, porque no es una escuela ni una facultad. También está la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, cuando se le da la oportunidad, la voz a los jóvenes,
Ellos, insisto, tienen argumentos y lo que necesitamos es hacer más presente, más visible todo este tipo de problemas. Entonces a eso le llamo, insisto, la autoorganización, porque no es una persona, ni los otros siguen por seguir. Son problemas en los que estamos, perdón, en los que coincidimos y nos sumamos a ciertas demandas. En el Zócalo puedes ver tantos millones de mujeres demandando alto o acciones para los feminicidios, porque no es posible que nos estemos acostumbrando a que son miles de mujeres las que siguen muriendo a nivel nacional y simplemente nos convirtamos en una estadística. En cualquier momento, en cualquier lugar, te puede tocar a ti, a un ser querido. Y lo mismo pasa para hombres, no decimos que no, simplemente que estoy diciendo que cuáles son como que los temas como que trascienden más. Entonces, yo lo dejo en este sentido de que lo que detecto que lo que nos hace falta es un poco más de espacios, difusión, financiamiento. ¿Por qué? Porque todo esto es un trabajo y un trabajo que lleva demasiado tiempo. Entonces, si bien algunos, insisto, están investigando, algunos hacemos investigación educativa, algunos otros desde su trinchera, todos podemos sumar y estos problemas que ya cuando se haga un recuento, un estudio comparado, podemos ver que los problemas son muy similares en América Latina y en otras partes del mundo y que también, así como detectamos problemas, podemos detectar soluciones siempre y cuando nos acompañen, nos ayuden a dar la voz a la gente que tiene ideas, como todos los jóvenes que participan en la red de jóvenes investigadores Kairos. Muchas gracias, de mi parte es todo. Bueno, voy a hacer como una breve evaluación de lo que ocurre acá en Ecuador. Es muy importante el tema de la participación ciudadana, sobre todo en lo que respecta a lo que es la defensa de los derechos. Entonces, es vital de que la población tenga al alcance información para saber qué derechos tiene, qué métodos existen para poder participar activamente y sobre todo a qué instancias del Estado se puede recurrir para poder escuchar su voz, ¿no? Hablando un poco de la importancia. Con el tema de la evolución, acá en Ecuador ha habido un proceso muy importante porque, recapitulando un poco, en el año 2008 nosotros reformamos nuestra Constitución. A partir de ahí se creó una entidad del Estado que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es, digamos, que el quinto poder del Estado, ¿no? Aparte de la función ejecutiva, en este espacio, esta entidad lo que hace es controlar las actividades que hacen las entidades estatales y es una plataforma pública donde el ciudadano puede llegar y poder pedir ayuda, visibilizar sus problemáticas, si de pronto detecta alguna irregularidad a través del Consejo de Participación Ciudadana, se pueden hacer denuncias. Y aparte también una de las funciones de esta entidad es controlar y vigilar a todas las entidades de la empresa pública, ¿no? Del Estado, si de pronto hay un caso de corrupción, etc. Entonces, y ellos también designan a las autoridades del país, tales como fiscal general, procurador, nombran los jueces de las cortes. Entonces, es un espacio que realmente muy importante. Pero desde 2008 acá, en la actualidad obviamente, como es un ente público y aquí también entra lo político, dependiendo del gobierno de turno, obviamente la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana no les conviene. Entonces, ¿qué ha pasado acá en estos dos últimos periodos de gobierno? No han querido eliminar este Consejo de Participación Ciudadana. Actualmente hay una disputa muy fuerte en ese sentido por el tema del control que ellos ejercen.
para poder visibilizar de pronto actos de corrupción, ¿no? En la parte política, aquí hay que hablar lo político, ¿no? Lo cuestionó, pero de eso se trata, ¿no? También participar activamente en estos espacios. Pero está ahí como una lucha firme de parte de ellos y de los que forman parte de este espacio del país, y tiene mucho respaldo, ¿no? Entonces, aquí también es importante que la ciudadanía ya es consciente un poco más de lo que ocurre en nuestro país. Y aquí entra también un tema de la comunicación, porque afortunadamente existen medios digitales, porque tenemos que valorar también que a nivel de Sudamérica, la prensa mediática y hegemónica siempre ha manipulado la información, ¿ya? Entonces, que buscan mantener a la población ignorante de lo que ocurre, y a partir de eso, pues ellos pueden manejar el Estado a su antojo, sin que nadie pueda reclamar por sus derechos. Pero como digo, ¿no? Existen afortunadamente los medios digitales donde ya la ciudadanía tiene una forma de informarse de lo que realmente ocurre. Entonces, es una manera, una herramienta, diría yo, que tenemos para poder estar al tanto de las realidades sociales, políticas, económicas que ocurren en nuestro país. Entonces, eso ha generado también un espacio de presión participativa de parte de la sociedad para poder reclamar los derechos o visibilizar algo que está ocurriendo en nuestro país a través de las redes sociales. Entonces, ahora en Ecuador la prensa hegemónica está muy desprestigiada porque ha sido muy evidente la ocultación, cómo ocultan la información, perdón, y la manipulan también para mantener engañado al público, porque de pronto ocurre una desgracia y ellos no lo publicitan en sus medios, ¿no? Por ejemplo, creo que a nivel región están al tanto de que lamentablemente en mi ciudad donde vivo los índices de criminalidad se dispararon a la estratosfera. Entonces no tenemos tranquilidad, no tenemos paz, tenemos un Estado que prácticamente nos ha abandonado. Entonces, y aquí entra también la cosa pública, ¿no? Haciendo un poco de crítica. Por ejemplo, y también quería ir en este sentido, pues, ¿no? A que ya a través de los medios, siempre voy a destacar esto, los medios digitales, estamos al tanto, ¿no? Progresivamente la población se ha volcado hacia estos medios digitales, ¿no? Y los dispositivos electrónicos con los que contamos actualmente para estar al tanto de lo que ocurre. Pero sin embargo, la prensa hegemónica sigue manteniendo ese nivel de manipulación que también obviamente influye mucho en el pensamiento de la población y puede direccionar a favor de tal o cual postura, ¿no? En el tema de la ocultación de la verdad, que eso es vital, ¿no? En nuestras sociedades. Con el tema a nivel de educación, yo puedo decir que falta mucho por hacer porque los jóvenes obviamente están empezando a darse cuenta de lo que ocurre, las herramientas digitales las utilizan muchísimo, entonces falta mucho por hacer a nivel de comunicación, en ese sentido para que la población sepa qué se puede hacer, qué medios utilizar, cuáles son nuestros derechos, que es lo vital, porque a veces ocurren muchas cosas aquí en mi país debido a la ignorancia, el desconocimiento de los derechos ciudadanos, porque a veces pecamos de ignorantes y actuamos de una manera que realmente no es la adecuada, debido a que no tenemos esos conocimientos, porque si de pronto desde la instrucción básica, educativa, la universitaria, se incidiera mucho en el tema de conocer nuestros derechos, la cosa sería diferente. Entonces por ahí un poco el análisis, ¿no? De dónde viene, de que ciertos poderes prefieren
mantener la ignorancia a la población para seguir haciendo de las suyas, ¿no? Pero realmente ya ha sido una cosa que con el pasar de los años aquí en el Ecuador ya hay más colectivos que están más activos, van asesorándose de mejor manera, ya no tienen miedo, ¿no? Entonces ya reclaman sus derechos, ya no es un reclamo así muy a la ligera, y eso progresivamente han ido germinando y creciendo muchos espacios de jóvenes y obviamente también de la ciudadanía para defender los derechos que les corresponden, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lucha continúa y a partir de ahí ya estos procesos de visibilización de las problemáticas existentes en determinado territorio ya empiezan a ser más visibles. Porque antes de que reformáramos nuestra Constitución, ser un activista, reclamar por tus derechos, automáticamente la protesta era criminalizada. Y aún vivimos eso, dependiendo de la tendencia política, del momento político que viva el país. Esta criminalización de la protesta sigue latente y actualmente está más fuerte que nunca, porque ya como existe el lawfare, ¿verdad? Criminalizan la política y obviamente al ser uno un actor social defendiendo tus derechos, entras directamente ahí. Te forjan pruebas falsas y puedes pasar una buena temporada en la cárcel por defender tus derechos. Entonces, en esa parte también hay que estar vigilantes, mejor dicho, en saber qué espacios, qué respaldo puedes tener al momento de poder tú reclamar a o b motivo de la causa que tú estés defendiendo. Y a partir de ahí enfrentarse también a esa realidad que existe en mi país, ¿no? Que es la criminalización de la protesta. Y a partir de ahí ya existen otros medios como WhatsApp, la inteligencia artificial que lo comentó la compañera, que ya progresivamente tenemos que empezar a entrar también en estas dinámicas tecnológicas que nos van a ayudar a poder posicionar las posturas de defensa de derechos ciudadanos y va a tener una diversidad, ¿no? de conceptos para poder seguir presentes, ¿no? en la dinámica de las realidades sociales de cada país. Mi nombre es Yair Ávila, soy de México, de Ciudad de México. Pues creo que es un tema complejo, es un tema muy amplio. Creo que claro que hay una constante manifestación y una constante inconformidad, y a partir de ahí se refleja la necesidad de los ciudadanos de participar a través de literalmente donde les sea posible, ¿no? Creo que, por ejemplo, desde mi experiencia, hace mucho tiempo yo no veo los comerciales que veía antes del en ese entonces Instituto Federal Electoral, de participación ciudadana para adolescentes, para niños, de los consejos y comités ciudadanos, ya no se ven, ¿no? Entonces, sé que existen porque, por ejemplo, en mi colonia cuando estaba muy chiquito era una parte activa y actualmente no se sabe nada de eso, ¿no? Y se había planteado como un escalón directo hacia hacer quejas y propuestas del gobierno, o hacia pues, actualmente alcaldes y alcaldesas. Pero creo que esos mecanismos han perdido validez por muchísimas razones, y actualmente lo que tenemos que todavía puede ser válido e incluso utilizado es la protesta. Y por otro lado, se han tratado de habilitar otros canales de, entre comillas, participación, pero como tal no es una participación, es más bien un buzón de quejas y sugerencias, ¿no? Entonces, hay una necesidad muy clara, sí, de participar, pero no hay estructuras ni elementos que lo hagan posible conforme a la ley, ¿no? A veces es un reto como joven, como
como ahora ya legalmente ciudadano, el encontrar fallas o cosas que podrían mejorar y saber que no hay un canal directo de comunicación con el gobierno, por lo menos, y lo que da un poco de consuelo es que, en mi experiencia, las colonias mexicanas, los grupos de habitantes de una misma región geográfica, se han mostrado siempre muy dispuestos a la organización de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ha habido las iniciativas de crear alertas vecinales y de literalmente estar de nosotros para nosotros, ¿no? Creo que ese es un gran ejemplo. Y volviendo a lo que mencionaba la doctora Aurora, claro, en los jóvenes ha habido una gran inquietud por generar estos cambios. Yo he sido, bueno, hace unos años, cuando estaba en la preparatoria, fui parte del movimiento del paro estudiantil me parece que fue 2018, 2019. Este paro, yo me encontraba en prepa 9, fue un paro que duró demasiado y para precedente fue uno de los primeros paros en los que se vio el impacto del internet y de las redes sociales, porque el que tuviéramos o no las instalaciones tomadas ya no representaba un tipo de presión alguna. Cuando se iba a acabar el año escolar, simplemente se dijo, evalúen a los profesores, evalúen por internet, aquí está la lista de correos, evalúen por internet, ¿no? Entonces, ya no es una forma de presión el tomar las instalaciones, esto es refiriéndome a movimientos estudiantiles, eso yo lo tengo muy marcado como referente, y creo que de ninguna manera se puede demeritar un paro estudiantil o un movimiento estudiantil, porque las iniciativas son muy válidas, ¿no? Creo que como estudiantes del siglo XXI, actualmente debemos encontrar nuevas maneras de ejercer presión para que se nos escuche. Creo que el paro ha fallado, creo que ya no es una herramienta, porque lo mismo que pasó en la preparatoria está pasando ahorita, ¿no? Nos dijeron que el semestre en 6 semanas y pues las instalaciones siguen tomadas, entonces un paro de actividades por estudiantes ya no está representando ninguna presión para las autoridades, ¿no? El director sigue en su cargo, los profesores que violentan y tienen acusaciones siguen en su cargo, entonces por ahí creo que es otra cosa que debe mencionarse, que es muy importante, que es la búsqueda de alternativas. No lo llamaría para ser ciudadanos partícipes, sino para que se te escuche. Creo que muchas veces ya no va hacia un hola, yo como ciudadano, como comité, quiero que tu gobierno me escuches, porque no va a pasar, sino voy a hacer esto para que me veas, y una vez que llame tu atención y que me veas, poder expresarte por qué estoy haciendo esto y poder decirte qué es lo que está pasando, ¿no? Por otro lado, yo en general he observado una apatía muy grande de muchas personas hacia la política. No las culpo, es un tema muy complejo, está lleno de cosas que genuinamente a uno lo desaniman y te ponen triste. Entonces también, ¿no? Es salud mental el querer apartarte a veces de esas cosas. Creo que la gente se va desanimando, ¿no? También. Y en cuanto a educación, en mi experiencia, tuve desde secundaria preparatoria contexto al respecto de la participación ciudadana. Creo que por lo menos en secundaria de lo que se hablaba bastante, ¿no? De tú como, claro, clases de formación cívica y ética. Tú como ciudadano tienes derecho a tal y puedes hacer esto en caso de que pase esto y esto y esto, ¿no? Pero una cosa es verlo en teoría, como vienen las leyes, que viene bien bonito, y otra cosa es darte cuenta de que eso no es real, ¿no? Entonces, la educación puede que esté, pero no sirve de nada una educación que no va a reflejar la realidad a la que te vas a enfrentar, ¿no? Que es muy diferente y eso te vas dando cuenta. También se ha visto en las elecciones, mucha gente anula su voto o de plano no va a votar. Es un claro ejemplo es un síntoma de que a la gente el sistema político simplemente le está fallando, ¿no? Y no se le puede culpar por querer apartarse de él, porque muchas veces es por simple salud mental, ¿no? Y pues bueno, creo que hay mucha chamba que hacer al respecto. Creo que también es muy injusto que se le eche toda la culpa a la ciudadanía por todo lo que está pasando y por, entre comillas, no participar. Creo que es
responsabilidad del gobierno, chamba del gobierno, ponerse a crear canales reales de comunicación directa con sus ciudadanos, porque al final de cuentas somos nosotros quienes estamos acá afuera, ¿no? Tratando de llevarla en paz y hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. Y creo que hasta ahí quedará mi participación. Gracias. Hola, sí, bueno, concuerdo con lo que dijo mi compañero Yayo. Creo que hay es que no me gustaría decir una gran brecha entre la ciudadanía y como esta cuestión del gobierno y todo eso, pero en mi caso, por ejemplo, por donde vivo y cuando he llegado a acompañar a mis papás a votar o así, hay mucha gente que está como renuente a votar porque no sienten la confianza pues sí, ¿no? Como esa confianza en las personas que están como arriba, y también porque pues dicen, ay, pues ¿para qué voto si todos son iguales, ¿no? O ¿para qué apoyo en esto si el mundo sigue igual? O entonces, por ejemplo, en mi colonia donde vivo, la gente sí no suele ser muy unida, ¿no? Y entonces es un poco, no he tenido tanto esta convivencia con esta participación ciudadana, pero sí creo que es algo muy importante. Y bueno, recuerdo igual que cuando era más pequeña llegué a ver como comerciales de un proyecto que salió que era sobre intentar incluir a los niños, y creo que podían como dejar en un buzón como qué les gustaría para un mundo mejor, o qué piensan de su entorno y de la política o así, bueno, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo he podido notar. Cuando yo estaba haciendo la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. A nosotros nos tardó 2 años en resolver, pero y juren que estaba en el último semestre, que te pesa porque son las materias, porque pesa el sentido social, porque te dicen flojos y unas majaderías más, ¿no? Quieren el pretexto para no estudiar, eres señalado por los medios de comunicación, y estos medios de comunicación luego vienen por los familiares, etcétera. Pero cuando tú sabes, porque lo que nosotros defendimos, y ya les estoy hablando de historia, fue la diferencia entre que cobraran o no cobraran en la UNAM. Entre ese decir el mínimo es $1 que se cobre, y permitir que se cobraran $100. Y ya con ese $100 el argumento era que después podían cobrar 1,000 porque no alcanzaba. Y con eso poco a poco a la privatización. La organización de muchos estudiantes, lo que implica, llegaron represiones que las que empezaron fueron las mediáticas, los insultos, también en ese entonces entró el ejército, y lo recuerdo porque desde entonces el famoso auditorio del Che Guevara está cerrado. Ahí era donde teníamos eventos culturales, reuniones para los jóvenes, teníamos cine y teníamos asambleas. Son espacios que se perdieron desde entonces. Lo que no se perdió fue la gratuidad de la UNAM. Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho la organización, cuesta mucho el que vean tu cara, que estés señalado, que seas perseguido, muchos levantados, muchos desaparecidos. Todo el mundo sabemos lo que en otras ocasiones fue todavía la persecución de estos tipos de movimientos. Yo no digo que haya desaparecido, yo digo que se ha ido transformando. Yo digo que en el caso de lo que están defendiendo en la Facultad de Artes y Diseños, en la Universidad de Autónoma Metropolitana, son los estudiantes, son los docentes y son otro colectivo de los que deciden estar activos de alguna u otra manera. Entonces mi invitación es a uno a informarse y a uno a defender sobre todo la educación y la educación pública, porque como sea la privada, tú dices, puedo cambiar de universidad, pago a otra, se acabó. Cuando tienen las posibilidades, cuando estamos
en un sector que a mí me tocó público, sin estudiar la universidad, yo no hubiera llegado al doctorado. Pero son ese tipo de luchas, de conciencia, de compromisos, de coraje. Da miedo cuando te dicen, si vas, te están tomando foto, te están tomando video, te van a levantar. Los papás son los primeritos, los que te dicen, no vayas, o cámbiate de escuela, haz otra cosa, otras alternativas. Y para muchos de nosotros la alternativa fue seguir adelante en temas que pensamos que eran indispensables y que a la fecha nuestras generaciones, tengo generación de sobrinos que están en la UNAM, que están, uno es ingeniero, el otro está en el CCH Oriente, en el sentido de que pueden continuar sus estudios gracias a esa defensa, gracias a esos años y gracias a lo que en nuestra generación, en nuestra etapa decidimos defender, a pesar del miedo, a pesar de provocaciones, a pesar de que la integridad mental, física estuvo en riesgo. Entonces, mucho de lo que tenemos en las universidades públicas y en otros son derechos que ganamos por estas luchas. Entonces, cada quien elige su trinchera, cada quien elige, no tiene que ser violento. Afortunadamente las artes tienen otros lenguajes y la manera que decidan organizarse es perfecta. Lo que yo diría que sí desmotiva es la no acción, ¿no? La apatía. Pero eso ya es una decisión personal, política, social, y que en el caso de que alguien invite algún tipo de organización, va a haber gente, ustedes llamen, y va a haber gente que vamos a levantar la mano, de verdad. La idea es que no estamos solos, para una postura o para la otra, no estamos solos, pero llamemos, busquemos los espacios para confluir, para proponer, para crear, y no nada más para reflexionar, no nada más para reflexionar tampoco, para actuar. Y verán que también el problema que tienen en las universidades no solamente son de ustedes, es un problema nacional, en el sentido que lo quieran ver, y que se hace también mundial, porque la defensa de la educación pública y de los derechos que tenemos como personas, como ciudadanos, eso no se negocia, eso se tiene que ver de diferentes trincheras. Gracias. Bueno, quiero comentar de pronto un caso, ¿no? Personal. También vengo de la universidad pública. En mi época de estudiante también defendí derechos estudiantiles. Y ahí, retomando un poco lo que comentaba de Yair, ¿no? Su lucha, yo creo que lo puedo invitar a que no abandone esa visión, ¿no? de la defensa de sus derechos, de enfrentarse a la cosa pública. Tenemos que tener entusiasmo, hay que saber cómo hacerlo, por eso es importante la información, los estamentos estatales, a dónde acudir. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué pasó? Es bueno hablar con ejemplos, ¿no? Estaba reclamando por unos derechos con el director de mi facultad y obviamente no fui escuchado, porque bien sabemos que la cosa pública es una argolla. Ya ahí nadie entra, que a veces es impenetrable. Entonces, no fui escuchado por el rector, entonces me di cuenta, me informé sobre todo, porque era el líder estudiantil en ese momento, y reflexioné, ¿no? A ver, el rector tiene un jefe, y el jefe tiene otro. Entonces, investigué, pues, ¿no? ¿A quién podía acudir? Y obviamente cuando ya encontré esta escala jerárquica, empecé a hacer escritos y denuncié lo que ocurría en mi universidad, ¿no? Justamente en mi facultad. Y fui escuchado. Entonces, fue una guerra abierta ahí. Me acuerdo tanto que ya cuando el ente controlador de las universidades, a ellos les envió un memorándum con la referencia de lo que yo había escrito, ya los convocó a todos
y ahí la comunidad estudiantil, a la que también representaba, porque en esa época yo formaba parte del consejo estudiantil de la universidad, y yo les invitaba a mis compañeros, digo, miren, tenemos que saber conocer nuestros derechos, tenemos que informarnos, tenemos que enfrentarnos a la cosa pública, porque ya cuando tú te metes en el tema de una participación activa, lamentablemente esto se torna político. Entonces yo creo que los jóvenes de ahora no deben ser apolíticos, porque si vas a defender tus derechos automáticamente te transformas en un personaje político. Entonces tienes que saber cómo enfrentarlo. En ese sentido, pues ahí la información lo es todo. Entonces, a partir de esta experiencia, yo de ahí en adelante la situación cambió. Obviamente me gané muchos enemigos dentro de la universidad. A nivel académico hubieron docentes que fueron a por mí y a mí me tocó esforzarme el triple académicamente, porque yo sabía que ya fui internamente dentro de mi universidad, fui víctima de persecución académica, porque los ciertos docentes pretendían dejarme, hacerme perder mi materia, entonces no pudieron realmente, afortunadamente sí, digo, me esforcé el triple, y ahí empezó mi lucha y empecé a entender, ¿no?, de que estas dinámicas, de que no es fácil y ahí uno tiene que estar comprometido, y si realmente tú crees en esta lucha y estás comprometido, puedes lograr muchas cosas positivas de lo que tú defiendes, porque como bien decía ayer, ¿no?, me siento desanimado porque no me escuchan, pero si tú ya conoces hacia dónde dirigir tu voz, vas a ser escuchado. Entonces es una manera de enfrentarse a estas dinámicas de la cosa pública, ¿no? Quería hacer esa aportación con un ejemplo. Creo que es un tema muy complicado del que llevamos oyendo desde que estoy en la primaria, ¿no? El 2 de octubre, por ejemplo, es la primera vez que escuchas al respecto y no lo dejas escuchar, ¿no? Idealmente uno espera que no haya una necesidad de luchar, y creo que eso es algo bien importante. Estamos normalizando el tener que luchar por cosas básicas, el tener que sacrificar y ser perseguidos y perder, y todo esto lo estamos normalizando muchísimo, y no creo que el asunto deba caminar para allá, ¿no? Por eso insisto tanto en los canales reales de comunicación y escucha con las autoridades, porque es incluso emocionalmente, psicológicamente pesado estar en un movimiento. Yo recuerdo que en el de Prepa 9 estuve activo lo más que pude, pero llega un momento en el que es cansado y es pesado, ¿no? Ya no tanto físicamente, sino emocionalmente, porque tú no esperas que vaya a pasar eso, tú esperas que lo que te contaban en la primaria y en la secundaria como clases, como parte de la clase de historia, fuera solamente un referente, ¿no? Fuera solamente un suceso histórico que no se volverá a repetir porque se abortó y se escucha, ¿no? Tanto así que surgió el CCH y surgieron tantas cosas según para que eso no volviera a pasar, y ha pasado y sigue pasando, ¿no? Entonces, también me parece que esto debe de cambiar, ¿no? Y creo que se ha demostrado desde que los paros ya no representan una forma de ejercer presión, porque es el internet. A las autoridades ya no les importa que tengan o no las instalaciones, tienen todos los medios para poder evaluarte, incluso entre comillas, enseñarte arte clase. Entonces, claro, como artistas, claro que es nuestro trabajo hacer todo esto. El arte jamás va a dejar de ser un asunto político, el arte siempre va a ser político. La cosa es que también como creadores y gestores de cultura y de arte, es nuestra chamba checar qué le hace falta al contexto histórico actual, qué necesita nuestro contexto ahorita de nosotros como artistas, qué apoyo necesitan. Yo me enfoco en la gráfica. México tiene una gran historia con la gráfica, desde la Catrina hasta los grabados del 68, y actualmente, ¿cuál es la chamba de la gráfica, no? Creo que las pegas, por ejemplo, los panfletos, todo esto jamás van a perder validez, pero necesitamos algo nuevo, porque la gente ya no ve lo que hay, ya no ve lo que está pegado en la calle, ¿no? La gente ve lo que ve en internet. Por ejemplo, también como para que tengan todo esto en mente,
El movimiento actual empezó con encuestas y votaciones de 1.800 estudiantes, de participación bastante amplia, a una encuesta hace unos días de 800 personas, ¿no? El número se ha reducido a la mitad. Si de por sí el movimiento se hizo solamente con la mitad de la población estudiantil, se redujo ya otra vez a la mitad, ¿no? Entonces, claro que cabe que nosotros como artistas, de hecho creo que es nuestra chamba que nosotros como artistas, dentro de nuestra misma facultad, estudiemos por qué los números se están reduciendo. Yo me incluyo a los números de los que se salieron, porque también es cierto que dentro de los movimientos se crea una jerarquía. Se idolatran a personas, se suben a pedestales a personas que no conocemos, porque por supuesto que tienen que proteger su identidad, y se presta para muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también se debe de cuestionar. Y claro que la lucha estudiantil va a seguir y es muy válida, pero personalmente creo que no deberíamos luchar. O sea, creo que el simple hecho de pedir, escuchar y resolver debería ser una norma tanto en la universidad como en el país, ¿no? Y da coraje, porque sí, resulta bastante cansado que yo, por ejemplo, antes de tener la mayoría de edad, ya estaba dándome cuenta de que no iba a ser escuchado desde una institución que se supone que me iba a cuidar, que era la Escuela Nacional Preparatoria. Y ahí para mí fue la reflexión de qué me espera cuando sea un ciudadano y de verdad sea un adulto y viva en la Ciudad de México como una persona independiente y sufra, pues no sé, a lo mejor por ser homosexual, por ser pobre, por todo esto dentro de la ciudad. ¿Quién me va a defender? Voy a tener que seguir luchando y voy a tener que seguir saliendo y peleándome y exigiendo cosas que se supone que son garantías individuales, que se supone que el gobierno me tiene que dar por el simple hecho de ser ciudadano, y ni siquiera de ser ciudadano, de ser un ser humano, ¿no? Entonces, creo que hay un gran espacio para que pensemos cuál ha sido el precedente de los movimientos estudiantiles, de la participación ciudadana, qué se está haciendo actualmente, y si queremos seguir luchando o queremos luchar una última vez para que haya canales de comunicación efectiva. Creo que eso es lo más importante y creo que es lo que en mi reflexión siempre he encontrado que falla. Se resuelven las demandas de la comunidad, pero no se deja algo para después. No se deja ok, gracias por resolverme, pero ahora quiero que no se vuelva a repetir y para eso vamos a hacer lo siguiente. Eso no ha pasado. Entonces, creo que es un tema complicado que me ha dejado a mí pensando demasiado acerca de cuál quiero que sea mi posición en México, yo como ciudadano, y posteriormente como estudiante, a lo mejor de posgrado, ¿no? Ya como última participación, quiero mencionar que ya se ve mucho esta postura de déjenme salir de la universidad, por favor. Solamente quiero salir, trabajar y con mi dinero meterme en una universidad privada. Porque a ese grado, ese síntoma hemos llegado, del cansancio de tener que exigir y luchar y pedir todos los ciclos escolares, ¿no? Y que ninguno se ha escuchado porque no encontramos formas de ejercer presión de manera efectiva, ¿no? O de llamar la atención de manera efectiva. Entonces, creo que los precedentes sirven mucho, sí, pero creo que es más importante un verdadero estudio de lo que está pasando actualmente. Nada más puedo decir para poder retirarme porque tengo otro compromiso también agendado, que la Red de Jóvenes Investigadores Kairos nació como eso, como un espacio de encuentro que si bien al principio todavía lo tenemos que, digamos, detonar en el sentido de que tenemos a 100 integrantes ya, de 2 generaciones, 20 son de 35 para arriba, pero la mayoría son jóvenes de diferentes partes del mundo, y si bien los invité de casi de uno por uno, o en el caso de Yair, que ya son un colectivo muy importante, que esa es otra cosa, ellos tienen colectivo con temáticas, también hay colectivos de abogados en Argentina, que desafortunadamente no pudieron venir, y yo les decía, con uno que venga más que suficiente, y tenemos lo mismo con otras redes,
que si bien son temáticas, en este tipo de cosas todos tenemos algo que decir. Entonces, la red, si bien estamos como muy lentos en el sentido de que no tenemos financiamiento en ningún sentido, todo es la autoorganización, cuando se puede, ¿no? Cuando coincidimos por los horarios, por los temas. Entonces, lo importante es decir, a nosotros nos corresponde crear espacios, provocar, ¿no? Y dejarnos provocar. Afortunadamente aquí tienen la libertad de decir lo que quieran. Nunca se les dice, esto si lo mencionas, esto no. Ellos lo saben. Y también en cuanto a reflexión, pero también en cuanto a proyectos. Y lo vamos a lograr. En algún momento en el camino alguien nos va a decir, mira, por acá, este tipo de cosas que están haciendo ustedes pueden tener cierto financiamiento, pueden tener movilidad, ¿no? Porque si bien la tecnología nos permite este tipo de reuniones virtuales, yo creo, en lo personal, me encanta más cuando nos vemos, ¿no? Esa parte humana de verse, abrazarse y decir, sí, estamos en la misma, o incluso no, poder disentir, poder decir, sí, pero yo lo veo diferente y lo haré de otra manera, no importa. ¿Por qué? Porque no hay una guía, no hay un líder. Todos somos los protagonistas de lo que queramos hacer. Todos tenemos la oportunidad de reunirnos conceptualmente, teóricamente, con otros afines, y lo vamos a encontrar con tantas posibilidades que tenemos en el mundo, lo vamos a hacer. Lo único que digo es que de los expertos que ya tenemos en comunicación, que son justamente los de la Universidad de la Autónoma Metropolitana, que son comunicólogos, junto con los artistas de la FAD y junto con los artistas de la Universidad de Música o con la Universidad de Artes de Guayaquil, que representa en este momento José Cianca. También están los de la Universidad Nacional de las Artes, que de Buenos Aires, Argentina, y poco a poco estas redes las hacemos entre nosotros, sumando, invitando. Lo importante es que se conserve el espacio de libertad y que no hay un tipo de clasismo, ninguno, ¿no? Si tienes tantas publicaciones o no, eso que hacen, no. Si tú quieres participar, levanta la mano y aquí tienes un espacio. Entonces me sirve también como provocación para cerrar, que este espacio es abierto para que puedan invitar a más personas de diferentes profesiones, de diferente nivel educativo, y todos vamos a hacer un complemento. No está el experto, todos somos un complemento. En la participación todos tenemos algo que decir, algo que aportar, algo que sumar, ¿sí? Y es en ese sentido de que la apatía no nos gane, ¿no? La indiferencia no nos gane. Y hay canciones hermosas que hablan sobre eso. Ya no me da tiempo. Yo les agradezco la invitación a ustedes, al doctor Juan Carrillo, a ti, por favor, gracias. Una disculpa porque ayer hice yo mal la invitación y a todos les dije que era el viernes, fue, ahora sí que fue mío. Una disculpa a todos los chicos, una disculpa porque los que habían agendado también ahora ya no pudieron. Pero es esto, si ustedes quieren, habrá una segunda, tercera parte, y en la parte académica en algún momento también igual y solicitarles una constancia, porque este es un trabajo de gente que tiene conceptos, experiencias, y en la academia también esa parte de la constancia también nos ayuda mucho, pero sobre todo esa posibilidad que nos están abriendo ustedes, este canal de diálogo, y que va a sumar con este tema, con otros temas, o con este tema puntuales o más específicos en cuanto a nuestro país. Yo me siento más que agradecida a ustedes por la invitación, a los jóvenes por asistir. Sé que tienen también muchos compromisos y bueno, pues para mí una felicitación. Agradecer, ¿no?, el espacio, invitarlos a que lo sigan haciendo, porque esto pienso que es vital, ¿no?, hablar sobre la participación ciudadana y sobre todo conocer dinámicas de otros países. Eso nos enseña mucho, porque de pronto lo que hacen en un lado lo consideran en otro, y creo que esos son buenos caminos a seguir. Pues y sí, auparlos a los compañeros que están acá presentes a que no desmayen, sigan en sus luchas. Los invito pues a que se llenen de entusiasmo
a continuar en estos procesos, ¿no? Que son un poco tediosos, a veces aburridores, pero realmente tienes la convicción de que vas a conseguir un cambio adelante. Con esto pues me despido y realmente les auguro muchos éxitos a todos ustedes y espero volverlos a ver. Bueno, lo primero que me remite esto es pues a unas campañas que se hacían hace muchos años cuando era el IFE todavía, sobre la participación que se involucraba a la comunidad infantil y juvenil. Y a mí, me parecía algo como bastante emocionante, incluso porque te involucraba, ¿no? O sea, a pesar de que eras niña y que realmente casi no tenías la oportunidad de participar legalmente en procesos que tuvieran que ver con la comunidad, pues te hacía sentir como incluso un poquito especial, ¿no? Porque te involucraban, o sea, te estaban como adentrando a estos procesos en la que pues ya después uno tiene que estar votando y eso, ¿no? Pero al menos desde unos años para acá, pues la verdad es que repito, desde mi experiencia, he sentido que esa participación o cooperación se ha ido como perdiendo, ¿no? Que es justamente lo que estaban hablando hace un momento, hasta llegar a esto que es el abstencionismo. Y básicamente cada quien trabajando desde su propia burbuja, ¿no? El ejemplo más cercano que tengo es, por ejemplo, mi madre, que al menos desde que tengo memoria, pues siempre ha tratado de involucrar a la comunidad, a los vecinos, a ciertas como... no nos puede decir como juntas, pero sí como generar como pequeñas comunidades o redes de apoyo para ciertas problemáticas, ¿no? Que pues tenemos todos los días, o sea, van desde una fuga de agua o yo que sé, un poste de luz que está descompuesto a grandes problemáticas que son como la violencia, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Y quizás a la zona o quizá el poco interés o el conformismo, el individualismo incluso en el que probablemente pensamos que es lo más conveniente, cuando en realidad pues estas pequeñas problemáticas nos afecta a todos, ¿no? Hasta las grandes. Y en ese sentido, pues también como anécdota, yo me acuerdo que uno de los momentos en el que he sentido este mayor sentido de participación ciudadana fue cuando llegué tarde a mi trabajo para votar por primera vez, ¿no? Porque realmente yo me sentía bastante emocionada. Y actualmente ese sentido de participación lo sentí hace un par de años en la comunidad del feminismo, en la marcha, más precisamente, que es como justamente como dice Yayo, ¿no? Que es ese sentido de lucha, básicamente la obligación de uno mismo de estar exigiendo cosas súper básicas como lo es que no nos violenten en cualquier tipo de ámbito social o en cualquier institución. Y bueno, de nuevo retomando algo que mencionaba Yayo, es como... La verdad es que a veces sí se siente uno como desanimado, ¿no? Y justamente está como en este sistema, tanto gubernamental, escolar, familiar, en el que pues uno siente que es difícil de cambiar, ¿no? Yo particularmente pues estoy notando que en los diferentes puntos geográficos de los cuales estamos transmitiendo tenemos un factor común que es el inconformismo, y a su vez ese inconformismo se ha vuelto una fuerza para el colectivo para concientizarse de su situación y su realidad. Y exalto que a pesar de que la América Latina está pasando por momentos turbios, como lo mencioné en mi intervención, todavía hay personas que les duele ver su país y no se quedan callados y no van con la corriente como desearían algunos dirigentes. Entonces, exalto esa lucha colectiva desde sus diferentes puntos geográficos, y pues estoy viendo que hay un factor común, ¿no? Que hay mucha manipulación mediática, que hay mucha manipulación dada a la desinformación y también a la deseducación. Entonces, aún existimos jóvenes que luchamos contra eso, y entre nosotros mismos se puede estar dando cuenta que nos estamos educando y vamos sobre la marcha. Entonces yo creo que ver que en Ecuador, que en México está ocurriendo lo mismo,
me hace ver que vamos como por un buen camino y me da como cierto pues placer y también me energiza para saber que vamos encaminados a un sitio o a un estado mejor a pesar de que tengamos mucho en contra, pero igual estamos ahí. Quiero nada más concluir que este proyecto, esta sesión me ha parecido muy interesante. Quiero saber a dónde vamos a llevar todo esto. Creo que es un tema del cual, a ser muy honesto, creo que no me había sentado lo suficiente a pensarlo, ¿no? Y creo que vale la pena porque es también responsabilidad, pues como partícipes de una comunidad, estar entendidos y informados de este tema. Entonces, quiero pues, sí agradecer la invitación, ¿no? Creo que es un proyecto muy interesante y bueno, o sea, también es de cooperación internacional, qué mejor, ¿no?